amigos, bienvenidos a un episodio más de Empréndete Podcast, un podcast creado de emprendedores para emprendedores. Me da mucho gusto recibirlos el día de hoy para compartir un tema que es muy interesante y muy importante en un emprendimiento. ¿Cuánto hay que invertir en un emprendimiento para que de verdad tenga éxito? ¿En qué hay que invertir y en qué momento? El día de hoy me acompaña la doctora Brenda. Hola, mucho gusto. Brenda Serna, odontóloga, especialista en endodoncia. Y la doctora Sandra. Hola, mucho gusto. Sandra Méndez Magaña, especialista en endodoncia. Es un gusto estar aquí con Cristina, con la doctora Brenda. Y Cristina Rodríguez, licenciada en comunicación, directora de Humana Mostena. Bueno, pues vamos a comenzar, chicas. ¿Cuál creen ustedes que es la parte más importante en la que hay que invertir cuando uno decide emprender? Muy bien. Es un tema muy interesante. Es prácticamente una de las herramientas más poderosas de cada una de las empresas. En mi caso, yo considero muy importante invertir en el conocimiento primordialmente, en la tecnología, más ahora que ya todo es digital. Siento que es una herramienta bastante fuerte para así mismo pues, brindar una atención de mayor calidad y sobre todo pues en actualización, en buenos materiales. Existe una gama de opciones en que invertir y ahora en día que no se quede atrás lo que viene siendo la publicidad. Sí, la publicidad es uno de las cosas que yo considero bastante importantes para que puedas existir en el campo laboral. O sea, no sé, aquí, por ejemplo, la doctora Brenda, que compartimos la misma especialidad, siento que vamos a coincidir en muchos puntos, sobre todo pues en los que ya les mencioné. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No cabe duda de que la publicidad es una herramienta que toda la empresa, todo emprendimiento utiliza. Cuando vamos por la calle, vemos la ciudad llena de publicidad por todas partes, llámese auditiva, llámese visual. Entonces sí considero que es un punto muy bueno para tomar en cuenta. Sí, pero bueno, vamos por partes, porque la publicidad creo yo que podríamos decir que sí es muy importante, pero no es quizá lo primero en lo que hay que invertir cuando uno decide emprender. Quisiera que me platicaran un poquito, cuando ustedes iniciaron, sus propios, obviamente ustedes son profesionistas, son odontólogas las dos con especialidades, son médicos, y después decidieron ir por su cuenta, ir ahora sí que en solo, en emprendimiento, que es un reto todavía más, porque no es lo mismo estar trabajando en una clínica o trabajando con un médico a lo mejor ya reconocido o ya establecido, a decidir a su corta edad, porque son muy jovencitas las dos, iniciar un emprendimiento, iniciar su propio consultorio, su propia consulta, y eso implica todo un reto. ¿Quién me quiere platicar cómo iniciaron, cómo fueron sus inicios, con qué retos se enfrentaron y qué aprendieron de esas partes de decir, bueno, yo invertí en esto y quizá a lo mejor debí de haber invertido en esto otro? Y después pasaremos, por supuesto, a esta parte que ahora nos toca de, bueno, ya estamos ahora sí que en el negocio y ahora hay que darlo a conocer y hay que compartirlo con los demás. Pero primero vamos por partes. ¿Quién quiere comentarme cómo fue? Bueno, yo te podría comentar, lo primero que yo hice es invertimos en equipo. Yo como soy de endodoncia, considero que yo no podría iniciar un consultorio en ese momento, porque pude haber iniciado un año antes, pero consideré que no podía iniciar sin los rayos X porque son indispensables en un tratamiento de endodoncia, que quizás sí lo pude haber omitido porque me tomó un año más terminar la especialidad por toda la pandemia. Nos comentaba la escuela, incluso te pasa a ti, que no teníamos suficiente práctica, entonces nos extendieron un poquito más y al final de cuentas pues, quizás sí me pude haber esperado, pero quise montarlo hasta estar completamente segura de que podía dar un diagnóstico certero. ¿Y tú, Sandra? Muy bien, bueno, yo les voy a compartir de cómo inicié. Antes de yo poner el consultorio, trabajé para 2 empresas ya establecidas, obviamente dentales. Para mí fue una decisión muy complicada en el aspecto económico. Cuando yo decido poner el consultorio, que justamente hace 3 años, ahora en abril, fue que lo inauguré. Sí, o sea, la doctora Brenda
menciona algo muy importante que hubo muchas cosas que a nosotros nos hacía que postergáramos la decisión o el hecho de que pusiéramos el consultorio. ¿Por qué? Porque en mi caso, pues como les vuelvo a mencionar, yo tuve que dedicarme a trabajar para juntar el dinero que se requiere y montar un consultorio, el cual, ahora sí que odontología tienen la fama de casi mencionan odontología y se imaginan el signo de pesos, ¿verdad? Entonces sí es un trabajo bastante difícil al momento de que tú comienzas sola. Entonces, ya antes de poner el consultorio, a mí también lo que me hizo que me retrasara a ponerlo fue porque entré a la especialidad. Entonces, el dinero que se juntaba, pues iba para la especialidad. Luego, cuando vi la oportunidad, empecé a comprar poco a poco los aparatos. Primero, compré el equipo de esterilización. Recuerdo que después, como nosotros somos especialistas en endodoncia, perdón, no podemos omitir el rayos X. O sea, el rayos X es nuestra herramienta, casi son nuestros ojos para poderte decir si una endodoncia está bien o simplemente hasta para diagnosticar. Entonces, sí sería como de que yo soy especialista en endodoncia, voy a poner el consultorio, pero necesito el rayos X. Entonces, ahí es otra parte en el que dices, híjole, o sea, ya lo inauguré, ya lo estoy atendiendo, ya estoy teniendo pacientes, pero no ves como el resultado hasta después de mucho tiempo, porque primero todo el dinero que se junta o todo el capital va para el equipo y así es como ya llega el momento en el que dices, wow, ya tengo el consultorio equipado, ya es algo así como de que pues obviamente ya ha pasado el tiempo y siento que es algo muy interesante y a la vez pues sí, o sea, se tiene que trabajar mucho. Sí, ya que tienes el consultorio de tus sueños, entonces ahora tienes que trabajar por pagar el consultorio de tus Sí. sueños. Y esto pasa, creo que en todos los emprendimientos, porque no basta con tener a lo mejor el recurso para montar el negocio, montar o lanzar el emprendimiento, sino que además hay que tener como este respaldo para aguantar, ¿no? Para efectivamente empezar a ver no solo resultados monetarios, sino resultados en todo tipo. En el caso médico puede ser resultados en prestigio, en que te empiecen a recomendar, en que te empiecen a reconocer, que la gente empiece a llegar ya, ahora sí que por la recomendación de boca en boca, que es súper valiosa. Y en cualquier emprendimiento, esta parte es bien importante. Creo yo que dentro de ese proceso, el inicio de un emprendimiento, algo que es también fundamental y que creo que se tiene que invertir es como mencionaban al inicio ustedes, es en el desarrollo personal, en uno mismo, en seguir, obviamente no se diga en medicina, seguir estudiando y aprendiendo siempre, pero en cualquier emprendimiento, seguir capacitándote en tu área para estar actualizado. Hay algunas profesiones que son más demandantes en este sentido, definitivamente, como lo mencioné, la medicina es una de ellas, pero también en cualquier otro emprendimiento, si tú no te capacitas, si no te estás actualizando en los temas de tu industria, pues te vas rezagando y no puedes llegar a tener el consultorio ideal, pero estar totalmente obsoleto en cuanto a conocimientos y de nada te sirve, ¿no? ¿En qué áreas en este sentido ustedes han invertido? Me refiero como en ustedes mismas, en este desarrollo, además de obviamente estar actualizadas en su área médica, ¿en qué áreas han invertido en ustedes para seguir pues con este empuje de poder mantener su emprendimiento? Bueno, yo en cuanto a salud, he invertido en mi salud, también tanto salud mental como física, en entretenimiento. Yo considero que es algo que pues es para desestresante invertir en tu entretenimiento. Y ¿qué otra cosa preguntaste? ¿En qué área estarías o has invertido ya en tu persona, en tu desarrollo personal, para mantener este espíritu emprendedor? Porque vamos a hablar de que es a lo mejor tener la idea de decir, bueno, me voy a lanzar, me lanzo ya independiente, ya sea pongo un consultorio o inicio cualquier negocio, pero a veces nos podemos caer en el camino por muchas razones y no siempre son nada más por falta de ingresos o por falta de clientes. Muchas veces es por la falta de la capacidad mental de mantener el espíritu emprendedor. En ese aspecto,
¿Han trabajado ustedes eso? ¿Lo han invertido en ustedes mismas en ese sentido? Sí. Adicional, la escuela de posgrado donde íbamos también nos hacía invertir en congresos, para seguir aprendiendo, y en libros, en buenos libros. Nos pedían unos libros que eran muy reconocidos. Entonces, sí, en cuanto a conocimientos, tendríamos que estar actualizadas. Realmente hay mucha actualización, porque a mí ciertos temas me dan curiosidad y sigo leyendo sobre ellos, y hay un cambio enorme de cuando estudié la especialidad, que no tiene mucho que terminamos, pero ya se actualizó la información y ya, sí, como dices tú, si no nos actualizamos nos quedamos obsoletas. Sí, en eso también. Sí, muy bien. Pues a mí me tocó invertir en muchas cosas, tanto para el desarrollo personal, espiritual, en el aspecto de emprendimiento. En este caso son libros. Yo he acudido a libros para poder, sabemos que la carrera de odontología es muy estresante. Entonces, hay personas que digieren muy fácilmente todas las cosas que pasan en lo laboral. Entonces, creo que yo sí tuve que recurrir al tema de poderme dar el lujo de darme mantenimiento, ¿no? O sea, masaje, meditación, leer libros para poder avanzar. O sea, creo que tenemos un tema muy importante en emprender y luego mantenerte, o sea, mantenerte en el emprendimiento. Y sobre todo, pues sí, lo que menciona la doctora Brenda, el estarte invirtiendo en los cursos de actualización es algo que tenemos que tener presente toda la vida. O sea, no podemos dejar a un lado de que, ok, ya tomé 5 cursos este año, me voy a aventar 10 años sin actualización. Creo que por ahí no es opción, porque si dejas un año sin estar a la vanguardia, creo que la tecnología y los avances y los estudios científicos te van dejando atrás. E incluso, o sea, siento que ahorita sí es muy poco el tiempo que tenemos de haber egresado. Yo me considero que todavía estamos muy bien actualizadas. Sí, la tecnología ha avanzado, los científicos también han avanzado, pero siento que todavía tenemos mucho potencial en el aspecto en el que estamos actualizadas. Somos una generación de especialidad donde somos de la nueva escuela. Ya aprendemos a leer los estudios más actualizados, como las tomografías. Ya todas las radiografías ahorita en la actualidad ya son digitales, y eso hace que el paciente dure menos en su cita. Si antes una endodoncia duraba 1 hora, 2 horas, 3 citas de 2 horas o 3 citas de 1 hora, creo que era algo muy tedioso para los pacientes. Entonces ahora, gracias a todo lo que ha avanzado la tecnología, lo digital, ya prácticamente llega el paciente, y si el caso es un caso sencillo, en 20 minutos ya está lista la endodoncia, y creo que eso es magnífico. O sea, wow, sí. Definitivamente la tecnología les facilita y nos facilita a los emprendedores el seguir adelante, pero creo que mencionaste algo bien importante. Hay que invertir muchísimo en esta parte de la mentalidad, de tener esta mentalidad de emprendedor. Y ahí podemos llegar también a la parte de cuando se puede diferenciar a un amateur emprendedor a un emprendedor ya consolidado. Quizá es esta madurez para reconocer que tiene que invertir en él mismo, en su desarrollo personal y tanto como en su negocio. Y aquí podemos ya tocar entonces el tema de cuando ya estás, ya tienes en su caso un consultorio, ya tienes consulta, ya tienes pacientes, pero quieres seguir creciendo y quieres consolidarte más, y entonces en esta era tienes que estar sí o sí en el mundo digital. La publicidad ha evolucionado muchísimo. Se los dice una persona que se ha dedicado a la publicidad muchísimos años, y aunque sigue habiendo la publicidad tradicional en medios masivos de comunicación, definitivamente en la actualidad para un profesionista, para un emprendedor, para un empresario, estar en el mundo digital es muy importante. Y este tema es el que me gustaría que tocáramos ahora y me platiquen en ese sentido cómo han incursionado ustedes, qué experiencia han tenido, con qué retos se han enfrentado al momento de tratar de posicionar su propia consulta en los medios digitales, y qué les ha funcionado y qué no. muy bien. En mi caso,
Para mí la publicidad ha formado un tema muy importante en la empresa, o sea, en el consultorio, porque para empezar, domino muy poco las redes sociales y ahora hay que saberle bastante bien, o sea, hay que acudir a un profesional para que eso funcione y sea como atractivo, porque tal vez yo puedo aventarme a hacer una publicidad, puedo ingeniármelas para hacer una imagen de promoción o así, pero ahorita creo que tenemos que ser muy creativas y poder expresar en la publicidad o en la imagen que vamos a lanzar lo que la persona que la va a ver lo entienda fácilmente. Entonces, llega un momento en el que no puede ser todo en tu empresa. O sea, al principio, cuando tenía yo el primer año de haber puesto el consultorio, sí, les voy a confesar que yo muchos de los puestos. En esos, la de publicidad, la recepcionista, la doctora y en ocasiones hasta la del aseo. Entonces, llega un momento en que tienes que ir separando. O sea, aquí está, la publicidad tiene que ser con un profesional para que te pueda dar un resultado magnífico. O sea, sí o sí. En tu caso, Brenda, ¿cómo ha sido? Yo cuando iba iniciando el consultorio, yo me llamaba la atención saber cómo obtener más pacientes o cómo que me reconocieran más, me conocieran más personas. Y sí llegué a pagar mucha publicidad de Facebook, pero no me rendía fruto. Yo le metía dinero, le metía y más bien ahí estaba yo cayendo en el error de que estaba haciendo un gasto en realidad y no era una inversión buena. Entonces fui estudiando, fui viendo cómo se podía arribar la publicidad en cuanto a calidad, en cuanto a colores y todo eso. Actualmente pues ya me ayudan en mi publicidad, que obviamente tengo que opinar yo para no perder como la esencia de lo que yo quiero transmitir un poco, pero sí, al principio sí era un poco tedioso y estresante porque cuando pagas y pagas y pagas y no obtienes nada, sí te quedas pensando como que, ay, ya me gasté lo que era destinado para la renta en publicidad y no me ha llegado ningún paciente. Entonces hay que ver eso y también, como dices tú, en cuanto a recomendación de boca en boca te va ayudando y como que cada vez tienes más visualización. Creo que todo va como de la mano. Exacto. Fíjense que cuando yo inicié en Humana, que antes era Humana Comunicación, después evolucionamos a Humana Mostera, nos fusionamos con una agencia de diseño estratégico. Cuando inicié era como tú, Sandra, perdón, empecé yo sola, yo era como one man only, o sea, yo hacía todo, ¿no? Yo buscaba, prospectaba, buscaba clientes, creaba contenidos, gestionaba las páginas, hacía el community, hacía mi contabilidad, o sea, hacía todo, de verdad, me pasaba horas frente a la computadora trabajando. Gracias a Dios fue un trabajo que pude hacer home office desde mucho antes que iniciara el home office, lo inicié estando mis hijos adolescentes y lo pude hacer. Pero en ese momento aprendí que llegó un momento en que me cuestioné, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿En realidad estoy emprendiendo o estoy jugando a que estoy emprendiendo? Porque un verdadero emprendedor no puede hacer todo, o sea, esto es imposible. Claro, no me dan las horas del día, no me da mi físico para seguir más horas sentada frente a la computadora. Y fue cuando entonces decidí dar el paso en serio, ya el paso sólido de decir, ok, entonces esto no es para una sola persona. Si yo quiero crecer, porque, bueno, me empezaron a llegar clientes y empezó un poco a crecer el emprendimiento, entre comillas, y me llegó el momento en que pues ya no me daba ni abasto para ni uno ni para el otro, ¿no? O sea, no me daba abasto para gestionar tantas páginas ni para atenderlos cuando me llamaban. Y entonces fue cuando dije, estoy jugando, esto es un juego, necesito hacerlo en serio y profesionalmente. Y entonces fue cuando di este paso de madurez. Entonces tomé un curso de cómo gestionar mi propio emprendimiento y más otros cursos, ¿no? De actualización en marketing y marketing digital, bla, bla, bla. Y entonces fue que empecé a conectar con colaboradores, a conectar con freelancers, a conectar con mis propios, pues mi equipo de trabajo. Y entonces sí, fue el gran cambio. Entonces sí fue cuando vi que mi emprendimiento era un emprendimiento en realidad, fue cuando los números crecieron, fue cuando empezamos a tener mucho más reconocimiento, mucha más recomendación, clientes muy satisfechos, pero fue hasta que lo tomé en serio. Y creo que el invertir en tu negocio es tomar en serio tu negocio. Si tú crees que te vas a ahorrar
$3 porque tú misma vas a gestionar una campaña o te vas a ahorrar $2 porque tú misma vas a limpiar tu consultorio, estás equivocado. Estás equivocada. Necesitas delegar. Ahora síguelo como dice el dicho, zapatero a sus zapatos. Enfocarte en lo que tú sabes hacer, en lo que tú eres bueno y dejar el resto en las gentes en quien confías, ¿no? Dejar el resto del trabajo que no es fundamental para el éxito de tu emprendimiento en manos de terceros para que esto funcione y para que sea de verdad un negocio próspero y un emprendimiento próspero. Y en este sentido, en cuanto a la publicidad, pues sí, definitivamente creo que decían bien ustedes que hay gente, y he trabajado con varios empresarios, profesionistas y comerciantes que llegan a mí después de haber hecho lo mismo que ustedes hicieron, de haber intentado ellos mismos abrir su página, gestionar sus redes, hacer sus campañas y darse de topes y perder dinero y perder tiempo, valiosísimo tiempo, que es lo más valioso que tenemos los emprendedores, tiempo en hacer cosas que no era lo importante, que no era lo que les iba a dejar más. Y entonces es cuando entramos nosotros y les decimos lo que más te vamos a salvar es tiempo y recursos, ¿no? Que estás tirando a la basura para que te dediques a lo que tienes que dedicarte y nos dejes a nosotros hacer esta parte de la publicidad. Entonces, la publicidad definitivamente sí recomendamos, creo yo, las tres, que se delegue, que se derive a un tercero, a un especialista, pero ¿de qué otra forma podemos nosotros mismos como emprendedores hacer publicidad con nuestro emprendimiento de manera más directa y a lo mejor en muchos de los casos también muy efectiva? Y aquí entra ya el tema que nos encanta a las tres y por lo que estamos aquí, que es el networking. ¿De qué manera les ha funcionado? ¿Cómo ha resultado para ustedes estar en una red como PinLink, como Blue and PinLink? ¿Y qué resultados? ¿Cuánto tiempo tienen en la red? ¿Cómo ha sido su crecimiento? ¿Cómo ha sido el antes y el después de cada una de ustedes? Antes de estar en la red y después de estar en la red. ¿Y cuál sería su recomendación para ellos que nos están viendo y que están pensando en unirse a una red de network marketing o de networking para impulsar su emprendimiento? Uh-huh. Bueno, yo cuando inicié, a mí me invitó la doctora Olga Meléndez, que es ginecóloga. Yo la tenía como vecina en el consultorio y realmente ella y su familia desde siempre confiaron en mí, no sé por qué, pero fue uno de sus familiares que fueron de mis primeros pacientes y yo agradecí mucho porque yo decía, ¿cómo? Entonces ellos tuvieron mucha fe en mí, empezaron como a recomendarme ellos y yo fui creciendo, íbamos iniciando a la par. Ella me invitó desde mucho antes de que yo iniciara, me animara a ir a un desayuno. Ella me invitó en cuanto ella entró, ella ya tiene 2 años, yo llevo 1 año apenas, entonces sí, me tomé bastante tiempo, me tomé 1 año pensando la situación. Porque yo le decía a ella, le confiaba, le decía, es que yo quiero meterme a esa red, pero en cuanto yo tenga el capital como para pagar yo misma mi renta y lo que conlleve los desayunos y todo lo que conlleva el networking. Entonces, le decía yo, todavía no me siento lista. Y fue que ella me dijo, yo estoy pagando otra plataforma, pero también estoy pagando los desayunos del networking y a mí, como que me funciona más el networking. Entonces yo dije, bueno, si me la está recomendando no es por nada. O sea, yo me quedé pensando, y ella era la que más pacientes tenía en el consultorio, en todos los consultorios. Todos iniciamos prácticamente al mismo tiempo. Entonces, muy rara vez yo pisaba mi consultorio. Había meses en que no iba para nada al consultorio. Y ya poco a poco me fui dando a conocer. Cuando yo ya tenía un flujo de pacientes, opté por ir. Empecé, siendo sincera, como que un poco desconfiada en el proceso, pero pues ahí realmente las compañeras, la gran mayoría fue conmigo a consulta, vio yo lo que hacía, cómo trabajaba. Entonces en base a eso
fue que me empezaron como a recomendar y fue que empecé a tener más visión. Obviamente con esto conlleva visión buena y visión negativa también, porque por ahí yo todavía no haciendo endodoncias cuando una persona me comentó una de mis publicidades que yo le había iniciado una endodoncia y nunca se la había terminado, y yo en ese punto de la vida yo todavía no hacía endodoncias porque todavía no estaba terminada mi especialidad. Entonces yo decía, no puedo hacer endodoncias si no tengo mi título de endodoncista. Entonces, yo dije, qué raro, pero vi mucho apoyo, no sabía qué hacer y ellas como que me apoyaron mucho como que a tranquilizarme, saber como que qué hacer, porque realmente yo como que me solía cerrar mucho ante cualquier problemática y en cuanto a mi persona, he crecido mucho, yo creo, porque yo antes era una persona muy tímida, una persona muy introvertida. Todavía me considero introvertida, pero ya me animo a hacer más cosas. O sea, y lo que me platicaba una de las integrantes es que tenía que confiar en mí porque ella ya había probado mis servicios y sabía que eran buenos, entonces tenía que confiar más en mí. Y fue lo que me ayudó mucho. Realmente yo cuando inicié en la red no tenía mucho de empezar a trabajar, realmente, pero dije yo, me decían unos colegas en ese momento, me decían, es que te está yendo bien porque si te estás sacando la renta y vas iniciando, te está yendo bien. Y yo decía, ¿cómo es eso irme bien? O sea, no entendía, pero bueno, ya fue que muchos pacientes me fueron conociendo, algunos vienen de lejos, entonces eso para mí fue un halago y fue cuando fue realmente que me la empecé a creer de que realmente a la gente le gustaba cómo trabajaba yo. Entonces, y que te funcionaba la red. Y que me funcionaba. Que te funciona la red. Sí. Pues mira qué interesante, porque realmente, o sea, digamos que tú iniciaste tu carrera profesional de la mano de la red. O sea, diste un gran paso para inicio, un gran paso de inicio, ¿no? Abrir un consultorio e iniciar en una red. Y creo que fue un gran acierto, porque tú misma lo estás diciendo, te ha ayudado no solo en tener pacientes, sino además en crecimiento personal, ¿no? Y eso es algo que la red tiene, algo que tú vas a encontrar en una red como PinLink o como Blue and PinLink, es apoyo de otros empresarios, consejos de otros empresarios que ya son exitosos, que ya han recorrido más trayectoria que tú, aunque sean de otro giro, y vas a encontrar mucha empatía. Lo que Brenda menciona de cuando hubo una crisis en sus redes de alguien que le estaba difamando por algo que no era cierto y que supo y tuvo el apoyo de este grupo de empresarios para salir avante de este problema. Así y en otras áreas vas a encontrar muchísimo apoyo, como mucho crecimiento, mucho aprendizaje en diferentes áreas para sacar tu negocio, tu emprendimiento o tu consulta adelante. En tu caso, Sandy, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido estar en la red? Ok, muy bien. Me siento muy identificada con algunas cosas de las que la doctora Brenda menciona. En este caso, yo llevo 1 año en la red. Para mí ha sido he tenido muy buenos resultados dentro de la red, porque a veces ahí se encuentra ese empujoncito que tú requieres para desatorarte de donde estás, ¿sabes? Para mí se me ha hecho muy cómodo. Luego a veces les mencionaba en una de las pláticas que se me hace cómodo por el aspecto en el que a veces es virtual y a veces es presencial las reuniones de la red. Entonces, siento que es muy accesible, trabajamos desde donde te encuentres y para mí también he tenido muy buenos resultados ahí porque he aprendido bastante. Cuando yo entré a la red, yo ya tenía 2 años con el consultorio, pero también existe esa inseguridad en el que requieres que los pacientes se queden y a veces no se quedan. O sea, va a haber muchos pacientes que sí se van a querer atender contigo, va a haber muchos pacientes que no lo van a hacer, pero a veces no es porque tú seas un mal profesional. Simplemente pues no se tenía que atender ahí o tú no lo tenías que atender. Pero a veces eso sí nos llega en el aspecto de que te llegas a cuestionar, oye, ¿sí estaré haciendo las cosas bien? Sí le hice lo que necesitaba. Entonces ahí entra la seguridad poco a poco con la experiencia que cada quien va adquiriendo. En mi caso, como yo les mencionaba, yo trabajé en 2 clínicas que realmente estoy súper agradecida porque en la primera clínica yo no tenía experiencia. Yo terminé el servicio y a los 4 días me regresé a Morelia. Me fui al servicio fuera de Morelia. Entonces,
Ya una vez que se concluyó, me regresé así sin trabajo, sin título, estaba en proceso de titulación, estaba realmente, tenía 4 días que había terminado el servicio social, entonces yo llego a pedir trabajo y la sorpresa fue aquí de que me contratan, entonces para mí fue algo así que dije, wow, lo valoré tanto que realmente, o sea, siendo sincera, yo no tenía experiencia. Había trabajado con otra doctora antes, desde que estaba yo en la universidad, pero como todavía eres estudiante, solamente te va a dejar hacer lo básico, a enseñarte a esterilizar, es más, enseñarte hasta la atención al paciente, al cliente en este caso. Entonces, llego yo a la red y noté mucho la diferencia. O sea, yo tenía una cartera de pacientes, pero cuando yo comienzo a recurrir a las reuniones y todo, que en este caso le doy las gracias a la doctora Brenda porque ella fue la que me invitó. Igual también iba temerosa, iba a la vez decidida a quedarme, pero sí, o sea, haces cuentas, dices, a ver, van a ser tantos desayunos, la membresía, entonces llega un momento en que dices, no tengo pacientes y voy a empezar voy a entrar a la red y voy a ver si me va a ser redituable. O sea, es el temor de que si va a funcionar, no va a funcionar, pero muy en el fondo yo decía, no, a mí me encanta andar en estas cosas, o sea, recurrir a reuniones, convivir con otra gente de diferente pensamiento, otros giros totalmente, o sea, yo las admiro tantísimo, los admiro también porque habemos 2 grupos, el solo mujeres, y que es el pink, y el mixto, el blue y pink. Y para mí se me hace así como que los admiro tanto. O sea, sí les recomiendo. Al principio, como es algo nuevo, pues sí, o sea, está el miedo, pero háganlo con miedo. La verdad, para mí, he tenido bastantes pacientes de ahí y eso también a mí me obliga a ser una profesionista más, entregada, más responsable y sobre todo hacer excelente mi trabajo. Porque yo sé que ellos me recomiendan con toda la intención, con toda la confianza. A veces me están confiando a sus familiares, me están confiando a las personas, a sus seres queridos, entonces eso también te obliga a ser una mejor profesional para tener esa lealtad del lado de la persona que te está recomendando. Buenísimo. Y eso me gusta lo que dices de háganlo sin miedo. Yo creo que ese es 100% el espíritu emprendedor. Hazlo aún con miedo, ¿no? O sea, tienes miedo, pues con todo y miedo, vamos a hacerlo. Y entrar a una red, como mencionaban aquí mis compañeras, sí te va a traer más clientela, te va a traer más pacientes, más clientes, más ventas, pero sobre todo te va a hacer un mejor emprendedor, te va a hacer un mejor profesionista, por lo que acaba de comentar Sandra, porque al momento que te están recomendando, están hablando por ti, están haciendo esta publicidad de boca en boca con otras personas, están hablando de tu trabajo, no puedes quedar mal, no puedes actuar de manera errónea, no puedes, a lo mejor puedes cometer un error, sí, pero no deliberadamente, o sea, no, me refiero, siempre vas a tratar de dar tu mejor esfuerzo y más para responder a esas recomendaciones. Entonces, si tú estás allá, lo estás pensando, anímate, te invitamos a esta red Pink Link y Blue and Pink Link. Es una red en Morelia, Michoacán, pero trabajamos también de manera remota y puedes venir, unirte y empezar a ver resultados en tu propio emprendimiento. Y bueno, vamos a continuar con el tema, nos quedan algunos minutos todavía, chicas. Vamos a hablar ahora sí de esta parte de ya concretamente la publicidad. Hablamos ya de esta parte de la publicidad en redes, que bueno, definitivamente en la época actual hay que estar en las redes sociales, hay que tener una página web, yo lo recomiendo muchísimo si es posible, o un blog si eres un profesionista, y hay que estar ahí, ¿no? Obviamente esto implica un gran reto, porque como mencionaban, no, a veces no saben o no sabemos de redes, o no nos gusta, ¿no? A veces yo me he encontrado sobre todo con profesionistas que no les gusta estar en las redes, que sus redes son muy privadas, que les da algo de temor y de incertidumbre mostrarse más públicos, abrirse más, pero definitivamente cuando tú eres el emprendimiento, como en el caso de ustedes que son médicos y que ustedes son la marca, definitivamente tienen que estar, ¿no? Su marca es una marca personal y es lo que hay que promover. Es diferente cuando es un negocio, cuando es un producto, bueno, pues ahí está, ¿no? Se puede usar hasta
la imagen del producto, el logotipo y adelante. Pero en el caso de los profesionistas, pues es una marca personal y hay que desarrollarla. En ese sentido, ¿cómo ha sido para ustedes desarrollar su marca personal? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué han aprendido en este tiempo que llevan de profesionistas? Que bueno, son muy jovencitas las dos, pero ya tienen bastante experiencia. ¿A qué han llegado? ¿Cómo definirían su marca personal? ¿Qué aprendizajes han tenido? ¿Qué les ha ayudado a desarrollar esta marca personal? ¿Y qué recomendación le darían a alguien que va iniciando y que todavía no tiene esa marca, que no tiene definido esa voz con la que quiere salir al mundo de la publicidad? Muy bien, yo les quiero hacer una recomendación. Creo que emprender no es una tarea fácil, o sea, prácticamente te subes a la montaña rusa y va a haber de todo, o sea, subidas, bajadas, pero también les quiero decir que todas las herramientas que tú buscas afuera para emprender van a estar dentro de ti misma. Yo he sido una persona muy decidida. A veces me ha tocado trabajar mucho para reunir las herramientas para poderlo hacer realidad, pero sin embargo, para mí el trayecto de mi marca, para empezar, fue en el nombre. O sea, ¿qué nombre le vas a poner a tu consultorio? Es un nombre que te va a representar. El momento en que la persona, el paciente, reciba tu tarjeta, lo primero que va a ver va a ser el nombre de tu empresa y enseguida va a ver lo demás. Entonces, para mí también fue algo así como que, híjole, ¿cómo le voy a poner? O sea, lo hice 1000 veces, lo practicaba en una hoja donde lo ponía de un modo, lo volteaba, lo borraba, lo volvía a hacer. Yo creo que sí fue una decisión al fin de cuentas, o sea, se decidió. Mi consultorio se llama Sandra Méndez, especialista en endodoncia. Creo que es algo que me representa porque pues es mi nombre y siento que ya después de la cuestión de cómo vas a seguir, ya viene en dónde te quieres ubicar. O sea, la ubicación, dependiendo de eso, es los pacientes que tú quieras atender. Luego vienen, creo que todo esto que estoy mencionando es lo que hay atrás de la consulta dental que yo ofrezco o lo que hubo atrás en ese momento en el que yo decidí poner el consultorio, que una de las cosas es porque pues sí te cansas de ser empleada siempre, o sea, de recibir órdenes, recibir lo bueno y lo malo de un trabajo. Entonces llega un momento en el que dices, me tengo que dar prisa si ya no quiero que esto pues dé otro paso hacia adelante. Y al principio lo pensaba yo así, luego ya cuando veo todo lo que conlleva emprender, sí digo, híjole, entonces las cosas pues no son sencillas, pero sí las deben si lo desean tanto, lo deben de hacerlo realidad y nunca se van a arrepentir. Creo que no va a pasar nada si no funciona. Te va a quedar la experiencia, te va a quedar el conocimiento e incluso te vas a sentir mucho mejor si lo intentas a que si no lo haces. Entonces ese es algo así como que mi experiencia en mi consultorio y a mí me gustaría escuchar a la doctora Brenda. Bueno, es curioso el cómo proyectar una marca, dices tú. Yo empecé como a planear primero mi logo en lugar del nombre en el que iba a ser mi consultorio. Planeé mi logo y yo decía, ¿cómo? Es que yo quería transmitir una idea. Y decía, es que los pacientes van a confiar en mis manos, sus dientes, o sea, su boca en general. Entonces, por eso mi logo, busqué muchas ideas hasta que fui haciendo yo solita el boceto, el diseño y dije, una mano y arriba un diente, un molar en este caso. Y si le pongo de eslogan, por decirlo así, tu salud dental en nuestras manos, porque digo, al final de cuentas es lo que está haciendo el paciente, me está confiando mucho y está poniendo en mis manos, que son mis herramientas de trabajo en realidad, su salud dental. Entonces, mi consultorio al final, después el nombre lo cambié muchas veces porque al principio cuando yo aperturé, había muchos especialistas que querían trabajar conmigo. Yo tuve que ver en cuanto a quién coincidía conmigo en éticas morales y todo eso. Entonces yo con el único que me quedé es con el ortodoncista, que él es una persona que siempre he admirado desde la carrera que lo conocí, porque es una persona
muy, muy preparada, demasiado inteligente, decía yo en su momento. Es una persona que nunca se conformaba con nada, quien siempre quería saber más. Entonces es una persona que coincide conmigo en cuanto a ética y moral. Y por eso mi consultorio pues es odontología general. Brenda Serna, ya lleva primero mi nombre, doctora Brenda Serna, odontología general, endodoncia, que es mi especialidad, y ortodoncia, que es la especialidad del doctor, que es prácticamente con quien yo me quedé trabajando. Obviamente conozco más especialistas, pero no coincidía mucho con ellos en cuanto a las cuestiones de ética, moral y todo eso, porque decía yo, no, es que no puedo yo confiarle a mis pacientes si yo no confiara en ti. Ajá. Y en el ortodoncista yo creo que he confiado bastante porque yo confío en él en cuanto a mi salud dental también, y le confío también a mi familia porque no siempre puedo atender yo todo, vaya, por eso tiene su especialidad y por eso en eso. Pero primero, ¿qué consejo les daría yo? Es planear qué idea quieres transmitir desde la creación desde tu logotipo, y ya posteriormente el nombre, porque yo decía el nombre, pues muchos nombres en inglés o cosas así, pero yo decía también coincidía contigo con el nombre de poner Sí. nuestro nombre, porque decía, pero ¿quién? ¿Quién te está atendiendo? O sea, ¿quién? Pienso yo que es como el interactuar indirectamente con el paciente porque sabe que le está contestando una persona y no una empresa. Qué interesante, ha sido un proceso interesante el de las dos porque muy a lo mejor instintivamente o muy, pues sí, empíricamente hicieron y empezaron un desarrollo de marca personal bastante acertado que al final pues se consolidó ya en una consulta y en un consultorio montado y en un logotipo y en una comunicación en redes, ¿no? Que les va funcionando. Y esta es otra de las partes en las que te recomendamos invertir si estás decidiendo emprender o si vas a iniciar un emprendimiento. Busca tu marca, desarrolla tu marca. A lo mejor tu emprendimiento, como lo mencioné, puede ser un producto y ya ahí viene la marca, o un servicio y que también ya viene medio implícita la marca. Pero casi siempre cuando nos lanzamos a emprender es algo nuevo, es algo que nosotros creamos o algo que un servicio que nosotros damos. Y entonces es bien importante la marca, ya sea la marca personal o la marca de tu empresa o tu emprendimiento, y llevarla a una comunicación digital implica todo un proceso que sí te recomiendo que te asesores de un especialista para que puedas tener toda la línea, tanto gráfica, visual y la voz de tu marca para comunicar en el mundo digital, porque definitivamente es muy distinta a la comunicación digital que la comunicación en la publicidad tradicional. Bueno, hemos hablado ya de varios aspectos en los que hay que invertir en el negocio. Hablamos ya de la importancia, obviamente, de la inversión monetaria. Definitivamente nada se podría lograr si no tenemos el capital para hacerlo, pero tan importante o incluso más importante, invertir en el desarrollo personal, en la mentalidad de emprendedor, y tener esta mentalidad para solventar esa montaña rusa que nos mencionaba Sandra, y invertir en la actualización en la industria en la que estemos ubicados, estar actualizados en la industria es bien importante. Invertir en un desarrollo de marca también es muy importante. Invertir en publicidad, tanto de manera tradicional, si es posible, como de manera digital, y sobre todo invertir, y te lo recomendamos muchísimo y ampliamente por experiencia propia, en una red de networking, porque ahí vas a encontrar no solo el empuje necesario para llegar a más personas en la recomendación más valiosa, que es la de boca en boca, sino también el apoyo para seguir creciendo como emprendedor y tener este respaldo de gente que ya ha recorrido el camino y que puede darte un consejo de la mejor manera. Bueno, chicos, pues creo que vamos casi llegando al final. ¿Hay algo que más que quieran agregar, chicas, ustedes en cuanto a este tema? Bueno, nada más lo quiero así mencionar. Realmente yo admiro mucho tu trabajo, Cris. Creo que ahora que yo tengo el consultorio, valoro tantísimo las personas que se encargan de la publicidad, tanto digital como impresa. Creo que forman un papel importante en el aspecto en el que tienen que ser personas pues con mucha visión, mucha creatividad. Yo recuerdo ahorita que estabas haciendo el comentario de la inversión en la publicidad, donde yo llegó un momento en el que me quería ahorrar ese dinero que decía, yo lo voy a hacer.
o sea, me ponía me ponía a recolectar la imagen, hacia el texto, decía, mi publicidad va a decir esto, va a tener esta imagen, pero al momento de que lo estaba ya haciendo, ya el color ya no daba, la imagen ya no se veía bien, o se veía el color bien, la imagen también, pero ya la letra no. Entonces dije, wow, ahí fue donde desperté esa parte donde dije, para esto hay profesionales y hay que confiar en ustedes. Prácticamente darles la llave de la empresa, del consultorio, del negocio, todo, y tener plenamente la confianza en que ustedes son los expertos y que ustedes lo van a hacer mejor que nosotros. Entonces, siento que sí, o sea, forman un papel muy importante. Gracias, pues sí, definitivamente, bueno, ¿qué les puedo decir? Yo me dedico muchísimo a coachar a profesionistas, a gestionar redes sociales de empresas, de emprendimientos, pero definitivo, si quieres un trabajo bien hecho, delégalo a quien lo va a hacer con todo el conocimiento, con toda la especialización y dedícate tú a lo que verdaderamente es importante en tu emprendimiento, que es sacar adelante la empresa con tu cara de frente y con el respaldo que necesitas en todo el área de publicidad. En tu caso, Yo sí les recomendaría mucho invertir primeramente cuando ya decidiste emprender, realizar un plan y a trabajar, que primordialmente considero que si es el branding, el crear tu marca. Entonces, obviamente a mí mis ideas las plasmo es más fácil porque a mí me gusta dibujar, pero habrá quienes no sean muy ágiles dibujando. Entonces, sí, invertir en una persona como tú que está capacitada para escuchar al cliente, ver qué quiere, qué idea quiere plasmar y tú lo digitalizas, lo haces real. Entonces, pienso que es una buena inversión y como consejo adicional, que confíen en personas empresas que sean realmente éticas, en personas que no los vayan a defraudar o que no los vayan a estafar con situaciones, evítense situaciones desagradables y confíen en personas que realmente ya tienen años de experiencias como tú, ya tienen años de experiencia, ya tienen un respaldo como tal, tienen tantos años existiendo que pues obviamente no va a ser un fraude, no va a ser una estafa. Entonces siempre confiar en empresas que estén avaladas y comprobadas. así es. Y en este sentido, te puedo dar un consejo. ¿Cuál sería un parámetro para poder elegir una agencia de marketing digital? Definitivamente, ¿cuánto te están cobrando? Si te van a cobrar 2 pesos, desconfía. El trabajo de marketing digital actualmente se ha especializado tanto. Te puedo hablar, yo tengo 12 años dedicándome a esto y cuando inicié yo podía hacer one man only, como lo dije, podía hacer todo, y en la actualidad los requisitos y las mismas plataformas están obligando a los profesionistas a especializarnos cada vez más en diferentes áreas del marketing digital y es imposible que una sola persona haga todo. Entonces, un parámetro sí puede ser el costo, obviamente también la experiencia de la persona que va a llevar tu comunicación digital y también podría ser otro parámetro, pues su cartera de clientes, a quienes han atendido, quienes pueden hablar ya por el trabajo realizado. Esos serían como 3 parámetros que te pueden ayudar a elegir una buena agencia de marketing digital. Bueno, chicas, pues ahora sí creo que estamos llegando al final. Queremos primero que nada agradecer su atención el día de hoy a este episodio, invitarlos a seguirnos en las redes. Esto ahorita Sandra nos va a hacer el favor de comentarnos cuáles son las redes y invitarte a que si quieres unirte a la red, dejes un comentario, cuando nos contactes en redes sociales o contactes al correo que seguramente va a aparecer aquí en el video para que te den más información al respecto. Por mi parte es todo. Muchas gracias, Cristina Rodríguez de Humana y Monstera. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Cris, por estar presente hoy. Gracias, doctora Brenda. Muy bien, les quiero hacer la invitación a que se suscriban a nuestro canal, a que estén al pendiente de todos los episodios del podcast. Todos los miembros de la red estamos realizando podcasts de contenido muy valioso, entonces los voy a invitar a que no se los pierdan y que siempre estén al pendiente de la red, de todo lo que conlleva y de lo que se vive ahí con nosotros. Eso los va a ayudar a que decidan más pronto ser parte de nuestro equipo.
Les hago una cordial invitación de que se suscriban al canal. Estamos como Emprendete Podcast en YouTube. Y en Facebook nos pueden encontrar como Blue and Pink y Pink Link Networking y Emprendete Podcast.